Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Por estos días hemos estado hablando mucho, otra vez, de la guerra en Ucrania. O más que la guerra en Ucrania, la brutal e infame invasión de ese país soberano por parte de Rusia y el gobierno despótico de Vladimir Putin. Las cosas han cambiado, como todos ustedes saben, porque en los Estados Unidos hace apenas un mes se posesionó de nuevo, se inauguró, como dicen allá, con esa invocación de la tradición romana en la que un nuevo funcionario convocaba los augurios cuando iba a tomar el poder. Por eso me gusta ese anglicismo de origen latino, valga la paradoja, cuando hablamos de un poderoso que llega a su cargo y a ese rito se le llama la inauguración. Estar con el favor de los augurios. En los Estados Unidos, hace poco volvió al poder Donald Trump. Su primera administración, pues, fue atropellada y caótica y tuvo mucho de experimental por la gente que lo acompañaba, por la sorpresa que implicó en su momento que esta suerte de figura rutilante del mundo del espectáculo pues se deslizara por fin hacia la política y en términos electorales resultara ser un éxito insoslayable, imposible de negar. Trump en su primera administración tuvo el ocaso del COVID y eso marcó también las elecciones del 2020 y el intento de parte de los seguidores del hoy presidente de los Estados Unidos por subvertir el resultado de las elecciones hace 4 años en lo que fue una insubordinación, un levantamiento violento que estuvo a punto de llevar al límite el orden constitucional en ese país que fue durante más de un siglo el modelo de la democracia más estable del mundo. De hecho, el lugar en el que la democracia moderna cosechó sus primeros frutos fue ahí en los Estados Unidos. Pero Trump volvió a ganar las elecciones en noviembre del 2024 y se acaba de posesionar y está cumpliendo todo lo que prometió. En este segundo mandato suyo parece que ya no hay tanta experimentación porque además en su entorno hay quienes tienen clarísima cuál es su agenda política e ideológica. Y Trump llegó al poder, ganó las elecciones con unas banderas muy concretas en las que parece estar dispuesto, ya digo, a cumplir todo lo que ofreció y todo lo que prometió. Y dentro de esas promesas y esas propuestas, pues había un tema diplomático e internacional crucial, importantísimo, que era el de la guerra en Ucrania. En la campaña, Trump siempre dijo que de haber sido él el presidente de los Estados Unidos, no habría habido guerra en Ucrania. Y es probable que esa especulación, esa hipótesis, sea cierta por muchas razones, pero no quizás por lo que sugiere Trump, por su talento, por su destreza política y diplomática, sino además porque ya sabemos la simpatía, la cercanía que él tiene, casi la fascinación
con Vladimir Putin. De suerte que el triunfo de Trump era un anuncio muy claro sobre el cambio geopolítico que iba a haber en el mundo con respecto a muchos temas, pero de manera muy importante con respecto a la guerra ahí en Ucrania, porque los Estados Unidos había sido el soporte del gobierno ucraniano en esa guerra que está librando ese pueblo para impedir que Rusia imponga allí su voluntad. Esa no es una guerra coyuntural, no es en realidad una guerra reciente, aunque lo parezca. Está el antecedente claro de la toma de la península de Crimea por parte de Rusia en el año 2014, y muchos creen que se trata solo de esa especie de apuesta muy dura por parte de Putin, que está doblegando a sus interlocutores en la escena internacional, pero sobre todo en Europa y en Occidente, a los Estados Unidos, en un juego en el que él quiere reivindicar una idea del destino y del poder rusos que no es suya y que tiene unos antecedentes pues muy antiguos, en los que Rusia se concibe como una suerte de mojón y tapón entre Occidente y Europa y el Oriente, pero también Rusia se concibe como un poder expansivo y defensivo en el ámbito de los pueblos eslavos. Y en ese sentido, la doctrina de Putin es que Ucrania no es una nación soberana y no tiene derecho a existir como tal. El trasfondo de esta guerra es histórico y tiene que ver con ese debate y tiene que ver con esa discusión, con esa pregunta elemental. ¿Es Ucrania una nación o no? Los ucranianos llevan siglos, por no decir que un largo milenio, tratando de responder de manera afirmativa a esa pregunta y tratando de defender y reivindicar esa respuesta. Pero a lo largo del tiempo, en distintos momentos históricos, ha habido por parte, sobre todo del imperialismo ruso, un intento sistemático por extirpar cualquier expresión de soberanía nacional de Ucrania. Claro, el concepto de nación es un concepto moderno, más o menos reciente, en el siglo XIX y en el siglo XX, pero los ucranianos han salido a la calle y se han levantado en el año 2004, en el año 2010, en el año 2014, para sostener esa bandera de su identidad y de su entidad. Y eso es lo que se está jugando, entre otras cosas, en esa guerra, en la que, claro, las potencias occidentales, un poco con el espolón de la OTAN, han querido ayudarle a Ucrania a librar esa batalla por la soberanía, la independencia y su identidad nacional, también ante la perspectiva de que si Putin gana esa guerra, pues no va a tener reatos, ni límites, ni cortapisas en otros intereses estratégicos de esa zona de frontera entre el mundo occidental y el mundo ruso. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de los países bálticos. Ya sabemos cómo el régimen de Bielorrusia pues tiene una postura de simpatía con el gobierno de Moscú, pero también está la situación de Polonia y, en fin, toda esa zona limítrofe
entre la idea de Occidente y la idea de Rusia. Y detrás pues están los intereses políticos, económicos, está la forma en que Alemania, con gran hipocresía y torpeza, terminó siendo un estado a la vez poderosísimo y dependiente en materia energética de Rusia. Y está la gran cuestión de los límites de la OTAN que se establecieron o redefinieron cuando se acaba la Guerra Fría y cuando se disuelve la Unión Soviética, de manera que en esto que está pasando ahora gravitan pues muchos temas al tiempo y muchas realidades y fenómenos de la historia o reciente o remota que pertenecen como a niveles diferentes del análisis. No podemos meterlo todo en el mismo saco porque se trata, por supuesto, de una situación muy compleja en la que ya está quedando muy claro que para Trump solo valen los intereses de los Estados Unidos, y esa fue su promesa de hacer de América un imperio grande otra vez que solo se fíe en sus intereses, y eso implica de alguna forma un portazo que le está dando Trump a sus socios en la Unión Europea, y todos ellos pues actuaban de consuno en la guerra en Ucrania, y ese consenso se ha roto de manera, yo creo que definitiva, y habrá unas nuevas realidades económicas, unas nuevas realidades militares y por supuesto unas nuevas realidades diplomáticas en las que los europeos están muy nerviosos porque se dieron cuenta de que un cambio histórico y fundamental es que ya no cuentan con los Estados Unidos y están viendo cómo hay un nuevo alinderamiento en materia energética, en materia económica y por supuesto en materia militar y defensiva. Y entonces, pues vamos a asomarnos a la historia y sus resortes y su maquinaria que va a ir ocurriendo en tiempo real en estos días, y vamos a ver cómo unos principios que parecían inmutables están cambiando de piel. Pero hay otra cuestión histórica más de fondo que yo he mencionado ya aquí en esta introducción, que tiene que ver con ese concepto a la vez tan concreto y gaseoso de Occidente. Porque todos sentimos y creemos que conocemos muy bien cuáles son los alcances políticos, culturales, filosóficos de esa noción de Occidente, que por supuesto tiene un origen geográfico y toponímico cardinal, el Occidente como el punto en el que acaba el día. Acuérdense ustedes del oxiso, que entre otras cosas es el mismo origen idiomático de la palabra, porque el verbo occidere en latín tiene que ver con la muerte y el asesinato, así como el nombre del Oriente tiene que ver con el origen, el punto en el que nace el sol. Un colombiano, un poeta del siglo XX, un personaje muy brillante y muy inteligente, solía señalar la paradoja de que cuando uno está en Nueva York o en Bogotá, París está al oriente y Tokio está al occidente. De manera que esa dimensión relativa de esos conceptos se va llenando de sentido y se va volviendo una especie de consideración absoluta cuando trasciende el espacio y trasciende la geografía y se vuelve un enunciado cultural, que es lo que al final
es, decía un gran poeta y un gran escritor inglés de finales del siglo XIX, un enorme maestro, Rudyard Kipling, que el occidente es el occidente y el oriente es el oriente y nunca habrán de encontrarse. Es, por supuesto, una obviedad que sin embargo deja de serlo cuando pensamos en la historia más remota de esas dos ideas, pero sobre todo de la idea de Occidente, cuyo poder es la que define también esa noción no menos gaseosa y esquiva del Oriente. Parece ser, claro, una herencia de la Guerra Fría, porque en la segunda mitad del siglo XX, cuando se dio esa disputa a muerte entre el poder soviético y todos sus satélites y el poder de los Estados Unidos, pues se partió el mundo en dos mitades maniqueas e ideológicas que se cobijaban como con esa entelequia y esa ficción del mundo occidental que encarnaba los valores de la libertad, de la democracia, esto con muchas comillas, y el mundo oriental cuyo centro de irradiación estaba allí en Rusia y que incluía pues a todos esos países y esas sociedades y esas civilizaciones que creyeron en la utopía al final fallida y ruinosa y sangrienta del comunismo. Pero más allá de lo que ocurrió en la Guerra Fría, esa división del mundo, esa contraposición entre la idea occidental y lo demás, pues tiene unas raíces realmente muy antiguas. Un gran historiador francés del siglo XX, René Grousset, que además solía citar una frase o escribió una sentencia lapidaria alguna vez en un ensayo cuando dijo: después de Hiroshima y Nagasaki no puedo pensar en el ser humano con ilusión y con esperanza. René Grousset era un gran experto en el mundo islámico, escribió un libro magistral sobre las cruzadas y en un ensayo trató de ahondar en esa diferencia, en esa idea entre la identidad de Occidente, o lo que llamamos así, y el resto, que por lo general se resume, se define, se sintetiza en el concepto del Oriente, que los occidentales asociamos siempre como con unos valores estéticos delicuescentes, como con el aroma de un mundo lejano envuelto entre velos y músicas distantes, y esa es por supuesto una caricatura de la que se ocupó un gran ensayista inglés de origen palestino en la segunda mitad del siglo XX que se llamaba Edward Said. Hoy, al final de esta salida, quizás tengamos que volver un poco sobre esa idea de Said a propósito de la relación política entre el mundo occidental, o lo que consideramos eso, y el mundo oriental, mucho más fragmentado, inasible. Pero Occidente, decía René Grousset, nace por supuesto en el mundo griego, y sus valores y sus principios y las ideas que van apareciendo allí y que están presentes en su literatura, en su poesía, luego en su filosofía. Hay una particularidad de esa cultura griega a la que siempre nos remitimos los occidentales, y vean ustedes ese vínculo que sigue siendo tan fuerte. Hay una particularidad de la cultura griega cuando pensamos en ella, y es que
las ciudades de Grecia tenían una identidad política muy fuerte y refractaria. Eran ciudades-estado en las que la comunidad política no tenía sino los límites de la ciudad y aquello que la rodeaba. De manera que el mundo griego era un enjambre de ciudades-estado que llegaron a tener muchas de ellas un gran poder, pero sí había una unidad cultural en torno a la lengua, en torno a la literatura, en torno al pensamiento, y esa unidad no fue un hecho del todo consciente, sino hasta el siglo V antes de Cristo, a principios de ese siglo, cuando empieza el imperio persa a asediar al mundo griego. Los griegos dividían el mundo entre la cultura y la barbarie, que de alguna manera es una práctica muy común de todas las civilizaciones. Ponderar y celebrar y valorar lo propio y contrastarlo con lo ajeno. Eso pasó en la Mesopotamia, pasó en Egipto, pasó en China, pasó en la India, pero los griegos tenían la obsesión de su cultura, lo que ellos llamaban la pedía o la paideia, como ese libro maravilloso de un autor alemán que se llama Werner Jaeger y que se ocupa justo de ese tema. Entonces los griegos hablaban de la pedía o de la paideia, de sus valores, de sus creencias, de sus dioses, de sus historias que están ahí destiladas en esas sagas poéticas y mitológicas que conocemos y que además reconocemos como el origen de nuestra cultura. Y estoy hablando, obvio, de los occidentales, cada cual a su manera, porque además, como decía Octavio Paz, tal vez, América Latina es el extremo occidente, es un arrabal que está por fuera de los grandes relatos exitosísimos de la idea de la cultura occidental. Pero en el mundo griego, esa unidad cultural se vuelve un hecho consciente e inevitable cuando los persas tratan de meterse a Europa, tratan de conquistar a los griegos, y los griegos en una serie de batallas heroicas y con las uñas pues logran defenderse. Eso al final va a derivar en una especie de guerra civil entre dos grandes ciudades del mundo griego que van a personificar ese poder que estaba allí latente y del cual los griegos no eran del todo conscientes en materia política y militar, sino hasta cuando logran contener a los persas. Viene el enfrentamiento luego entre Atenas y Esparta, las dos grandes ciudades que jalonaron la defensa de Grecia ante los persas, y en el norte del mundo griego, casi en la periferia, luego aparecerá pues ese prodigio político de Macedonia de la mano del rey Filipo y luego de su hijo, que es Alejandro, y que él sí va a subvertir esa noción refractaria de lo griego en torno a su unidad, pero que quería mantener la distancia y el abismo con los demás, como le dijo a Alejandro tantas veces su maestro, Aristóteles, el más grande filósofo de aquellos tiempos, que de alguna manera resumía esa genealogía socrática y con su propio maestro Platón. Pues resulta que el señor Aristóteles, que era profesor y tutor pedagogo de Alejandro, le advirtió que no cruzara la frontera entre la cultura y la barbarie. Pero el sueño de Alejandro, quizás siguiendo una vieja obsesión de un filósofo y un orador griego que se llamaba Isócrates, era llevar la paideia, la pedía, la cultura griega al mundo oriental, y eso fue lo que pasó. Y finalmente Alejandro con sus ejércitos pues llega hasta el norte de la India,
atraviesa toda Persia y la somete y la conquista, y entra al Medio Oriente y llega a Egipto. Y ahí hay una amalgama, hay también un mestizaje, hay el encuentro de todas estas voces e identidades y culturas que ahora van a empezar a funcionar con los mandatos de lo griego, pero lo griego entendido como el proyecto ese de Alejandro, que creía también en lo que él llamaba, y hoy me perdonarán que estamos trayendo unas palabrejas que de pronto suenan raro, pero que se van llenando de significado cuando recordamos su historia, la homonoia. Para Alejandro, todos los seres humanos eran iguales, más allá de la cultura, más allá de la civilización, más allá de la identidad que estaba presente en esas fronteras que la guerra había trazado y que él quiso liquidar y que él trascendió, y entonces construye un mundo en el que se van fundiendo pues todas esas tradiciones, y ahí sí que hay una visión del occidente que se asoma a muchas versiones de lo que se llamaría el Oriente, aunque en ese momento no recibiera ese nombre. En el siglo IV, en el siglo II antes de Cristo, cuando además ya está surgiendo en el Mediterráneo otro gran poder, que es el de Roma, que va a heredar esa visión cultural de Alejandro. Podríamos decir que Alejandro no conquistó Roma porque se fue hacia el oriente, pero Roma sí va a ser la gran provincia occidental del helenismo, de la expansión de la cultura griega, aunque Roma pues acoge esa herencia a su manera, y hay allí una diferencia que también tiene que ver con el idioma, porque en Roma se habla el latín y en el mundo oriental, marcado por la influencia griega, pues se habla el griego, aunque muchos de los señoritos de la élite romana que están conquistando todo el Mediterráneo se van a volver bilingües porque aprenden también a hablar griego. Y ese sí que es el surgimiento del imperio más grande que vieran los siglos, que fue el Imperio Romano, que colonizó buena parte de las conquistas de Alejandro en el mundo oriental y también colonizó el mundo occidental hasta las columnas de Hércules, pasando por la Hispania, la Galia, el sur de Inglaterra, el mundo que va entretejiéndose en esa idea del Imperio Romano, al que le ocurre además algo muy importante en este resumen apretadísimo, y es que allí irrumpe en una lejana provincia oriental que es Judea, allí irrumpe la religión cristiana, de la entraña misma del judaísmo, solo que el cristianismo pues va a ser una gran variación de la religión judía, porque el cristianismo promueve, entre otras cosas, el encuentro, la difusión de ese mensaje, el evangelio, con los llamados gentiles, es decir, con los que no eran judíos, y en un pulso largo y tendido entre esas culturas, al final el cristianismo termina adueñándose por distintas razones del Imperio Romano, de su viejo cascarón. En ese pulso entre el cristianismo y el paganismo termina imponiéndose el cristianismo, y ese es otro gran momento en el que uno puede detectar, trazar como la evolución de la idea y el concepto de Occidente. Ya estamos hablando de los inicios del mundo medieval en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI de la era cristiana, porque el Imperio Romano, que había sido uno, tenía esa distinción clarísima en términos culturales entre el ámbito oriental, en el que se hablaba griego, y el ámbito occidental, en el que se hablaba latín. Esa sí que era una diferencia que ya se había cumplido en términos administrativos cuando el Imperio Romano se dividió en dos grandes porciones,
ya desde los tiempos de Diocleciano, pero luego con Constantino y luego sobre todo con el emperador Teodosio, que fue el primero que dijo: el cristianismo es la religión oficial de este imperio. Y él puso a sus dos hijos en las dos capitales del imperio, que eran en Oriente Constantinopla, en Occidente Roma, con algunas excursiones en Milán, porque ahí en Roma la inseguridad era tal que al imperio le convenía más estar en Milán. Pero fíjense ustedes que ahí había una diferencia geográfica que se fue llenando de sentido cultural y filosófico y teológico en una misma identidad que era el cristianismo. Pero una cosa era el cristianismo occidental y otra muy distinta, el cristianismo oriental bizantino. De hecho, cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, por lo general nos referimos a la parte occidental de ese imperio, porque el Imperio Romano de Oriente siguió funcionando por 1000 años más. Pero muy pronto iba a darse otra irrupción histórica que va a reteñir mejor esta idea de Occidente, que por supuesto es el Islam. En el siglo VII de la era común, de la era cristiana, con la irrupción en Arabia de Mahoma y la forma en que él logra unificar a una gran cantidad de tribus en torno a ese credo religioso que va a quedar consagrado en un libro que es el Corán, un libro además de inspiración también monoteísta judía. Pues el Islam, después del año 632, cuando muere Mahoma, sale de su reclusión geográfica en el mundo árabe y termina conquistando el Medio Oriente, la Mesopotamia, Persia, buena parte de la Anatolia, el viejo Egipto faraónico que se había vuelto griego, toda el África del Norte, hasta llegar además a Europa, cruzando el que a partir de ese momento se va a llamar el Estrecho de Gibraltar, Gibraltarik, el estrecho por el que pasó Tarik, uno de esos guerreros musulmanes que van a protagonizar la conquista de buena parte de la península ibérica. Y entonces ahí frente al Islam hay como una decantación de los conceptos, de los valores, de la idea cultural de lo que significa Occidente, que no es sino la defensa de la cristiandad. Una cristiandad partida en dos, entre el mundo griego y el mundo occidental feudal, que está en Alemania, que está en Francia, que está en la propia España. Pero piensen ustedes en el caso de España, en donde el Occidente como concepto realmente estaba en el Oriente como coordenada geográfica, porque lo que preserva a Europa es esa frontera en los Pirineos entre el mundo hispánico o español y el mundo franco a partir del siglo VIII, del siglo IX. Ese pulso va a durar mucho tiempo, porque además en el mundo islámico también habrá grandes transformaciones del poder, que primero era por supuesto árabe y luego van apareciendo ahí otros pueblos que se van integrando en el mundo islámico, el pueblo persa, los turcos, luego la irrupción de los mongoles en el siglo XIII y XIV de la era común, y todos esos terremotos pues sacuden como ese ajedrez de unas identidades frágiles que también van a perpetuarse ya en el mundo moderno, en el que sigue dándose ese enfrentamiento entre la identidad occidental, consagrada y contenida en la idea del cristianismo, de la cristiandad, de la civilización cristiana, pero es que a partir del siglo XV y XVI, el propio occidente cristiano va a sufrir también unas transformaciones radicales. Para empezar, la reforma protestante, es decir, el divorcio
y la ruptura más bien de la unidad política en torno al catolicismo, que había sido el puntal de lo que fue Occidente a lo largo de todo el mundo y de toda la historia medieval. Y luego también ese Occidente en el que está ocurriendo la Reforma Protestante es el epicentro de una serie de empresas políticas, económicas, culturales y militares de expansión de su cultura, de sus valores, después del así llamado descubrimiento de América. Y entonces empieza una nueva etapa de la historia occidental de la mano del colonialismo y de la mano de la expansión política y sobre todo militar, en la que van surgiendo unos imperios como el imperio español, como el imperio portugués, como el imperio inglés, como el imperio holandés en su momento. Y allí también van surgiendo unos nuevos fenómenos económicos que son de origen occidental y que son la raíz de eso que llamamos la modernidad y que tiene mucho que ver con el nacimiento de la economía capitalista, con el desmonte de los valores económicos del feudalismo y la idea esa que ya había empezado en las cruzadas, que fue otro momento de un gran encuentro entre Occidente y eso que llamamos el Oriente, y Occidente pues decide que de pronto le interesa más dedicarse a los negocios, dedicarse al lucro y al enriquecimiento y hacer de sus valores religiosos un pretexto, una especie de fachada que van removiendo por debajo esos burgueses, esos comerciantes que con el pasar de los siglos en la constitución de lo que llamamos la modernidad, pues van a ser los verdaderos dueños del poder occidental. Y por ahí detrás está todo el relato de las revoluciones, la revolución científica, la revolución cultural en la que ese mundo occidental se va secularizando, es decir, va perdiendo sus contenidos religiosos y empieza a definirse por otra serie de contenidos que ya no tienen tanto que ver con el cristianismo como una religión y una fe, sino con el cristianismo como una cultura, como una civilización que conserva ese nombre, pero piensen ustedes en esta transmutación del mesianismo cristiano, de la idea esa de que el cristianismo era una religión que implicaba la salvación del mundo, el evangelio. Y esa era una visión mesiánica determinante en la evolución del cristianismo como una fuerza política que fue también el yunque en el que surgió la identidad de Occidente o en el que esa idea de Occidente se definió con mucha más claridad. Pero en el mundo moderno, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ya esa idea de Occidente pues tiene otra forma del mesianismo que no es la de la salvación cristiana, sino la idea del progreso con letras mayúsculas y el avance científico, tecnológico, militar, económico de las potencias europeas, que son las que personifican los valores de Occidente en ese momento de la historia frente a lo demás. Y esa periferia ha sido conquistada y dominada por Occidente de muchas maneras, también con una especie de lógica arbitraria y perversa en la que los occidentales sienten que su misión histórica es redimir a los pueblos que no son Occidente, es decir, a los bárbaros. Pensemos y recordemos siempre esa herencia griega, la contraposición entre la civilización o la cultura y la barbarie. Entonces, en la modernidad ya colonial, capitalista y luego industrial, Occidente dice: nuestra misión es redimir a los bárbaros de su barbarie.
y la forma en que Occidente va cumpliendo esa empresa es imponiendo sus valores de la mano, sobre todo, de sus grandes conquistas económicas y militares. Y esa es la historia del siglo XIX y es la historia de la primera mitad del siglo XX. Pero ahí, claro, hay unos diques de contención frente a la expansión arrolladora y aplastante de Occidente en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Occidente llega a China, Occidente llega a África, Occidente llega a India. Occidente es, ya digo, la larga y enorme periferia de esa especie de barrio marginal, de arrabal de la cultura occidental que es América Latina. En el caso de América, hay solo un proyecto occidental que se integra en el discurso de la modernidad sin grandes problemas, que es justamente el de los Estados Unidos, ese proyecto anglosajón, protestante, calvinista, pero en esa disputa, en ese pulso entre el occidente moderno, europeo y el resto del mundo que está siendo sometido por los valores occidentales, pues aparecen, por un lado, el viejo imperio turco, el imperio otomano, ya en barrena, en plena decadencia, entre otras cosas porque sus élites claudican y empiezan a decir: nuestro drama es no habernos occidentalizado, no habernos modernizado. Esa es la gran obsesión y es también como la fórmula mágica bajo la cual Occidente lo va permeando e impregnando todo. Modernizarse era occidentalizarse. Pasó también en el mundo persa y había este tapón, este mojón entre Occidente y Oriente, que era la Rusia de los zares, que había surgido en torno a el poder moscovita, pero que luego va a tener una dinastía desde finales del siglo XVII, expansiva y visionaria, la de los Romanov, que deciden, bueno, Rusia va a poder occidentalizarse en el plano de sus élites y el discurso que profesan, y va a sentirse hasta cierto punto parte de Europa, pero Rusia es también aquello que se proyecta sobre el Oriente y Asia para ser una intermediaria de ese diálogo cultural que en realidad es un enfrentamiento y una gran confrontación. Eso lo hicieron Pedro el Grande, lo hizo Catalina la Grande a finales del siglo XVIII, y en el siglo XIX, pues la dinastía de los Romanov trata de representar esos intereses expansivos, imperiales, sobre todo en el mundo eslavo, y de alguna manera esa idea la van a heredar también los déspotas de esa nueva forma del imperialismo ruso, que son los bolcheviques. El estalinismo tiene mucho de lo que quisieron Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III en el siglo XIX europeo, y la perpetuación del ideal imperial y despótico ruso se va a dar con el comunismo, se va a dar con el estalinismo, y de alguna manera resurge con lo que quiere hacer Putin, obviamente cambiando lo que haya que cambiar, pero en el enfrentamiento entre lo que había quedado en pie del mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial y lo que sobrevive ahí en Rusia de la mano del poder soviético, pues se va constituyendo también un mundo bipolar maniqueo, que es el de la Guerra Fría, en el que las categorías para nombrar ese divorcio, esa partición de las aguas, tienen que ver con esta viejísima idea, esta viejísima herencia de Occidente y el
Oriente tantas veces malinterpretado, caricaturizado por el poder occidental. Y esto pues nos lleva, entre otras, a una ciudad que encarnó esa partición como un sino maldito. Hablo de Berlín, que va a ser partida después de la Segunda Guerra Mundial, primero en 4, pero luego en 2 grandes porciones. La idea de Berlín como el escenario del divorcio entre el occidente democrático, capitalista y el oriente cercano al comunismo y a los valores de la Unión Soviética, pues va a ser determinante en ese relato maniqueo durante la Guerra Fría en el que hablábamos de Occidente y toda su estrategia defensiva que al final incluirá a la OTAN, por contraposición con un Oriente que era heredero del mundo bizantino, que era heredero del zarismo ruso y que encarnó y personificó esa visión de las cosas de la civilización, pues por 50 o 60 años. Luego ya sabemos que el modelo soviético hizo agua y hubo como un paréntesis, un interregno en el que las cargas se estaban redefiniendo. El mapa del mundo se estaba retiñendo, repintando, como si las fichas de este ajedrez, que es más bien como el juego de rana o un alocado parqués, estuvieran buscando la casilla que les corresponde. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo aún hoy. Estamos asistiendo a unas transformaciones geopolíticas, históricas, que pueden llegar a ser trascendentales, y tenemos ese privilegio de asomarnos a la historia en tiempo real. Parece una tontería, porque habrá quien diga, y es muy cierto, que la historia siempre está ocurriendo. En eso consiste. Y eso es lo que la caracteriza a lo largo de los siglos y los milenios. Pero también hay momentos de la historia en los que el ritmo de las cosas parece acelerarse. Y es como si todo allí estuviera ocurriendo. Luego de muchos momentos en los que, como si fuera un valle silencioso, nada parecía ocurrir y todo se hubiera asentado con esa falsa ilusión de lo inmutable, de la nada, otra vez la historia vuelve a la carga y nos recuerda que está allí para transformarlo todo y para que no podamos prever sus alcances y sus consecuencias. Y eso es a la vez conmovedor, terrible, hermoso, emocionante, y lo estamos viendo ahora con todo lo que está ocurriendo en el mundo a raíz de la llegada al poder otra vez del señor Donald Trump. Quería que habláramos un poco de todos estos temas de palpitante actualidad, como decía Arturo Abella, en esto que es Calamares en su tinta. Ustedes saben que es radio, podcast y video podcast. Hasta la próxima salida, un gran abrazo.